un aplauso es un acto de gratitud, así que un aplauso dado antes de la charla es un acto de fe, ¿verdad? Asumen que les gustará y espero que así sea, haremos todo lo posible. Un par de correcciones, no sé bien cómo quedó la impresión. En el zoológico de Guanajuato, ahí vivía, pero no trabajé ahí, en la jaula de los changos. Y bueno, la otra precisión es tonta, pero en realidad son como 500 conferencias, no 800. Pero bueno, Jorge Víctor, de una manera muy amable, y los miembros del staff me estuvieron preguntando en varias ocasiones que, bueno, que mi presentación y que iba a proyectar y que ahí estaba el cañón. Y bueno, en muchas ocasiones sí lo uso, y a veces incluso actúo y pinto mientras estoy dando charlas y cosas así, pero depende un poco qué es lo que se quiera decir, debe ser estructurado el mensaje. Y aquí lo que yo quería era simplemente hacer uso de la voz, sin nada más, ¿no? Me llamó la atención mucho que a la hora de elegir las mesas, la mayoría de las personas que se llegaron y se inscribieron no conocen a los facilitadores, así que fue el título lo que llamó la atención. Y siendo un congreso que lo que quería era trascender el ser para mejor hacer, casi todas las mesas son herramientas, ¿no? Es un poco una navaja suiza y bueno, vamos aquí a aprender mejor evaluación de competencias y acá métodos didácticos y acá vamos a ver alguna otra cuestión de las TICs y cosas de estas, que no son necesariamente sobre el aprender a hacer. Y esta sí tenía la virtud o la desgracia de tener en el título la palabra filosofía, que no siempre tiene tanto rating, ¿no? Ahora en las universidades. Ahora, pensando un poco en la conferencia magistral, pues sí, ciertamente, lo de, bueno, ¿y a qué te vas a dedicar a filósofo? Bueno, pues sí espanta a los papás porque en las mismas carreras de filosofía suele haber alguna materia de didáctica porque asumen que solo podrá dar clase, ¿no? O sea, eso es a ver, bueno, ya, de plano, que de algo pueda vivir y bueno, aunque sea dando clase. Entonces, es peyorativo para la filosofía y para el magisterio, para las dos cosas. Y todos debemos ser filósofos. Filósofo nada más es el que ama la sabiduría, que sabiduría tampoco es ya haberla alcanzado, ¿no? A veces en los currículums yo pongo a manera un poco de broma que soy filósofo en el más estricto sentido del término, un mero pretendiente fracasado de Doña Sofía, ¿no? Bueno, pues le amas y la persigues y eso es tarea de todos, no de quien estudió filosofía. Todos tenemos que pensar, todos estamos en este mundo, todos nos preguntamos qué hacemos aquí y eso es por una de las razones por las que estamos en el medio educativo. Completando alguna cosa de la conferencia, me parece que puede ser interesante también irnos al sufijo de la palabra profesión. ¿Qué es un profesional? Es el que profesa, es el que dice, yo hago esto. Y no es nada más que lo afirme así, bueno, pues yo soy herrero, sino lo hace como un profeta. Esa es la fuerza de ser profesionista. Es el que profesa, es el que está sosteniendo una postura, una verdad, y en eso le va la vida. No es cualquier cosa. Entonces no es nada más, la cuestión de todo lo demás es extraordinario, es el del bien interno, los bienes externos, y si vamos a ganar y hacernos muy prestigiosos con ello y todo. El asunto es tener vida digna. A veces incluso tenemos una bipolaridad. Pensamos, bueno, hay que ganar bien y todo, pero también en cosas que son muy importantes, decimos, bueno, no, dar conferencias, pues ¿cómo voy a cobrar si esto en realidad yo lo doy? Bueno, sí, yo lo doy y me preparo y trato de hacerlo lo mejor posible, pero también las cuentas llegan, ¿no? Y no solo de pan vive el hombre, pero también de pan, ¿no? Díganle a don Lorenzo Servige, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es, por eso lo que yo hice es pues tratar de hacerle un poco el honor al género literario del ensayo, y lo que les traigo es eso. Ay, miren, la cuenta, a propósito de que hace falta comer,
Aquí está, sin que sea comercial. Ahí. Sí, 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 por favor. Como el señor que le llega y le dicen, oiga, usted tendrá que dejar el vino, la carne, los lácteos. Doctor, pero ¿por qué? No soy ningún doctor, soy el cajero y a usted no le alcanza, ¿no? Esa es la vida del profesor universitario, a usted no le alcanza. Bueno, entonces vamos a disertar un poquito sobre qué tendría que sostenernos como postura, como profesión, para que seamos realmente unos buenos profetas de la paz, qué tendríamos que pensar en este sentido. Yo asumo que mucho, por eso fue el que menos inscritos tuvo, porque todos deben haber dicho, bueno, la paz, o sea, hasta la Miss Universo dice, bueno, la paz en el mundo y ya, eso sabemos que es importante y no hay que pensarle más, pero sí hay que pensarle, y hay que pensarle mucho, y vamos a, un segundo, perdón, mis lentes acá, así, sí, me los traje, a veces se me olvida y es un problema si lo que iba a hacer era leer. Estoy como el tipo que tiene unos amigos y le preguntan, bueno, que viste un doctor que te ha ayudado mucho con lo de la memoria. Sí, 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 sí. ¿Y qué te ha dado? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama esa flor? Esa flor de los enamorados. No sé, el tulipán. No, la rosa. Ah, Rosa. Rosa, ¿cómo se llama el doctor que me está viendo? Así estoy yo con mis lentes. Pero ya estamos aquí. A ver. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que ahí donde hay odio yo ponga el amor. Que ahí donde hay ofensa yo ponga el perdón. Que ahí donde hay discordia yo ponga la unión. Que ahí donde hay error yo ponga la verdad. Terminábamos comillas y decimos, así inicia una bella y antigua oración escrita por San Francisco de Asís, mencionada por la Madre Teresa de Calcuta en su discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz, quien comenta con asombro que dicha oración es, y abrimos nuevamente comillas, muy apropiada para la vida de cada uno de nosotros. Y yo siempre me pregunto si hace 400 o 500 años, cuando San Francisco de Asís la compuso, si tenían las mismas dificultades que nosotros tenemos hoy. Porque esa es una oración que también encaja perfectamente en el mundo de hoy. Creo que algunos de ustedes ya lo han entendido. Cerramos comillas. Puede efectivamente tener sentido porque la necesidad de paz sigue vigente. Y de manera especial la necesidad de ser cada uno partícipe en la construcción de la paz. Ser un instrumento, ser un actor, un protagonista, un constructor de paz. Exigencia especialmente imperiosa para quienes se dedican a la educación. La construcción de la paz es una tarea que nos implica a todos. Es meta y es trayecto. No es un destino al que simplemente se llega, sino una construcción diaria que transita por entender que la persona humana tiene una dignidad inherente, una dignidad ontológica que no está sujeta a su origen, a sus ideas y creencias, ni siquiera a sus acciones, aun si éstas fueran indignas. Aunque claro está, la persona tiene el deber de actuar acorde a dicha dignidad. Es decir, esta alta prerrogativa no la tiene por su actuación, pero el poseerla le marca una responsabilidad ineludible. Una de las razones para afirmar que la persona tiene una dignidad con la que no cuenta ningún otro ser es que conozcamos, que un otro ser que conozcamos sobre la tierra deviene de su conciencia. Y es precisamente esta conciencia, con ese C, conciencia, la que lo obliga a actuar con conciencia, ¿no? Las dos con C, que esa es la diferencia en español. Conciencia con ese C es que estamos todos aquí despiertos y si alguien se desmaya está inconsciente con ese C.
Pero si alguien, estando consciente con ese C, sale y estando la luz roja y provoca un accidente, eso fue con C nada más, ¿no? Entonces, esa es la conciencia, fue un inconsciente ahí. Decir persona es decir responsabilidad. Hay un filósofo que a mí me agrada mucho, Emmanuel Levinas, que él es judío. Entonces muchas cosas las explica con la Torá, las escrituras y demás, aunque sea muy sólido en su pensamiento, digamos, le sirve para ilustrar. Y él dice, lo que te hace persona es ser capaz de responder la pregunta de Yahvé a Caín, ¿dónde está tu hermano? Eso es lo que te hace persona. Es decir, entiendes que tú eres distinto a tu hermano, pero también entiendes que hay una libertad donde tú puedes elegir tu destino y cómo te relacionas con él. Ser persona también es esa relación, pero también y ante todo es esa responsabilidad. Y dice Levinas, si respondes como Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces tienes una sociedad cainita, es decir, asesina, aunque nunca hayas tomado un arma. La indiferencia es asesina. Tenemos todavía en el siglo XXI miles de muertos cada día de hambre. Nuestros problemas en el mundo actual son éticos, no políticos, no económicos, no tecnológicos, sino éticos. Un animal no es persona porque no tiene responsabilidad. No está ante el otro y ante el mundo como lo está el ser humano. La dignidad humana es un privilegio y es un gravamen. Nos eleva porque nos hace servidores. Nos hace instrumentos de la paz. Que ahí donde hay desesperación yo ponga la esperanza. Que ahí donde hay tinieblas yo ponga la luz. Que ahí donde hay tristeza yo ponga la alegría. Cerramos comillas. Este parrafito, claro, nada más, de la oración de San Francisco. Ser persona es ser constructor de paz, o debiera ser así. A eso estamos llamados, porque la paz no es ausencia de guerra, no es simplemente evitar la violencia o velar por una seguridad como meta, sino como sustento para el desarrollo. La paz implica, pues, ese estar ante el otro de manera responsable. Yo soy responsable del otro. Y por tanto, la búsqueda de la paz va en contra de la lógica actual del egoísmo imperante, del individualismo que nos ciega ante la necesidad ajena. Es contraria al velar primero por mí, al amarme antes, al estar todo el tiempo conectado para buscar mi validación con todos los me gusta posibles y estar obsesivamente ante el espejo de la selfie, ¿no? Es impresionante con los adolescentes, sobre todo. Uno se mete, tengo yo muchos sobrinos y demás, y 900 fotos. Y de esas, 820 son selfies, ¿no? Entonces eso es. Ahora que vino el Papa Francisco, una de las escenas más impactantes, en cierto sentido, tuve la oportunidad de estar en el aeropuerto. Yo no era ningún personaje importante, yo estaba como en la cuarta fila, una cosa así. Pero había un muchacho que no sé por qué estaba en la primerísima fila, y ahí viene el Papa. ¿Cuántas veces te va a tocar eso, no? Bueno, pues ahí viene cada vez más cerca, y ya que está el Papa junto, él le da la espalda para tomar la selfie. ¿Qué representaba para él el Papa? Un trofeo. Es él con el Papa, ¿no? Esa lógica, esa forma de reaccionar ante el mundo es también la que provoca guerras, la que provoca muertos de hambre, la que provoca injusticias. Salir de mí en pos del otro, esa es la condición primera para la búsqueda de la paz, y esa exploración y consiguiente encuentro debe educarse en el hogar y en la escuela. Por ello, en el mismo discurso de aceptación del premio Nobel, la Madre Teresa insistía, comillas, cuanto más nos amemos los unos a los otros, más debemos entregarnos los unos a los otros también, hasta que nos duela. Se cierran comillas. Esa entrega y ese amor permite que del yo pasemos al tú
y del yo y tú al nosotros, en una lógica de solidaridad constante que nos permite crecer a ambos. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Aquí una cuestión con respecto a la conferencia. Decía nuestro conferencista que Lonergan afirmaba, bueno, los cambios en la sociedad no los va a hacer un individuo, sino los grupos. Solo que tendríamos que tener una cuestión, un punto de atención. Siguiendo ahora más bien al que les decía antes, a Levinas. Cuando hablamos en plural ya despersonalizamos. Cuando hablamos en persona solo es de tú a tú. El diálogo solo es de tú a tú, yo y tú. Y puede ser que, claro, aquí hay muchos tús, pero debe ser así. No hay un grupo. No es un encuentro de maestros, como si todos fueran uno mismo. Esto solo funciona si entendemos que cada uno es único y que hará una respuesta distinta a todo lo que vamos a ver ahora y que se va a encontrar con su alumno, aunque tenga 50. Se va a encontrar 50 veces con su alumno, ¿no? Y hará de ese un momento irrepetible. Si no pensamos en eso y solo pensamos que solo hay o individualismo o colectivismo, estamos perdidos. Esa es parte de la cuestión de la búsqueda de la filosofía para la paz. Entender esta perspectiva de persona. Otra persona galardonada con el Premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, aseveraba en su propio discurso de aceptación de reconocimiento su esperanza en que esta solidaridad humana diera paso a una sociedad en la que la pobreza termine siendo un objeto de museo. Para muchos esto es un imposible y significa, en el fondo, que tenemos esperanza, que no tenemos esperanza en construir una verdadera y profunda paz para todos. Pero si no es para todos, será una paz duradera. Abrimos comillas. Creo firmemente, dice Yunus, que podemos crear un mundo libre de pobreza si colectivamente creemos en él. En un mundo libre de pobreza, el único lugar donde podemos ver pobreza será en los museos de la pobreza. Cuando los escolares vayan a hacer visitas a los museos de la pobreza, se sentirán horrorizados al ver la miseria e indignidad por la que tuvieron que atravesar algunos seres humanos. Culpabilizarán a sus antepasados por haber tolerado que tanta gente haya afrontado tan inhumana condición durante tanto tiempo. Un ser humano llega a este mundo totalmente equipado, no solamente para cuidarse a sí mismo o sí misma, sino también para contribuir a ampliar el bienestar del mundo como un todo. Algunos tienen la suerte de explorar su potencial en algún grado, pero muchos otros nunca tienen ninguna oportunidad en todo su lapso de vida de desarrollar el magnífico don con que nacieron. Mueren sin haberlo explorado y el mundo continúa privándose de su creatividad y de su condición. Esa es una sociedad caínita. Y no es la educación la que debería posibilitar que esos dones salgan a la luz y se muestren como la riqueza humana, que de hecho son. Riqueza perdida para todos si no construimos una paz que permita su alumbramiento. Hay que reiterar la dignidad inherente a la persona humana para entender que este abandono del otro, este evitarle su develamiento de capacidades, de talentos, de posibilidades vitales, es una omisión imperdonable. No le robamos su sentido de vida, pues su existencia, sean cuales sean las circunstancias, nunca carecerá de sentido. Pero sí impedimos que dicho sentido se traduzca en proyectos viables, en aspiraciones lícitas. Podemos estarle condenando a cadena perpetua en una cárcel de miseria. ¿Se puede construir una paz completa si hay excluidos en el mundo? La pobreza sigue siendo una lacerante realidad, una urgente necesidad que debe atenderse desde diversos puntos de vista en su complejidad y que, por extraño que parezca, ha sido desplazada por otras prioridades en el discurso y el quehacer político, donde parece que temas que solo atañen a ciertas minorías han ocupado los primeros sitios entre quienes se dicen activistas sociales y políticos. La búsqueda del bien común, la solidaridad,
la subsidiariedad, bien entendida, también deben enseñarse en esta construcción de la paz. Por último, para terminar de esbozar los elementos indispensables en la construcción de una filosofía para una educación de la paz, tenemos que sumar otro principio. Hemos intentado ya tejer, aunque muy sucintamente, algunos conceptos que sirvan de sustento para elaborar una filosofía para la educación de la paz. Partimos de la dignidad ontológica de la persona para apuntalar el papel activo de cada uno en la construcción de la paz, teniendo presente que los valores comunitarios más altos, y contamos entre ellos la paz, no son fruto de una serie de circunstancias aleatorias, sino el resultado del trabajo intencionado y comprometido de los miembros de una comunidad. Y cada uno, por tanto, debe buscar ser un instrumento de paz. Entender asimismo que si bien las circunstancias no nos determinan, son factores ineludibles que deben tomarse en cuenta, pues inciden todo el tiempo de manera externa sobre nuestra vida y, por tanto, afectan la construcción de la paz de manera muy especial. Hay que tomar en cuenta, en este sentido, a las periferias humanas hacia las que cada vez más personas se ven desplazadas y considerar, por tanto, que la paz se convierte únicamente en un concepto deseable cuyo logro no se alcanza mientras no exista también la justicia y la integración de quienes quedan al margen del desarrollo. A estos principios ya mencionados va de la mano otro premio Nobel, de otro premio Nobel de la Paz. Quisiéramos agregar un último factor que resulta una clave de interpretación del problema de la educación de la paz. Este es el alto ideal de la unidad, que resulta cada vez más complicado de abordar con los otros valores, pues es contrario a la lógica de la posmodernidad en que vivimos, donde impera no solo el individualismo feroz de la modernidad, sino que se suma la intención de desestructuración del pensamiento y la realidad. En esta tendencia en la que únicamente hay apreciaciones particulares, que precisamente por ser solo apreciaciones son tomadas como válidas, en la que no hay más que certezas temporales de la ciencia y se pretende que la visión individual de la realidad pueda modificar el entendimiento de la misma certeza. En esta tendencia, decimos, la unidad es vista con sospecha. La unidad suele verse de lejos porque se recela de las intenciones de quien la proclama como valor esencial, por el presunto peligro de la homogenización, a la imposición, a la falta de tolerancia a las diferencias. En el discurso del pensamiento dominante se escucha hablar mucho más de la diversidad que de la unidad, más del individuo que de la comunidad, más del amor propio que del amor al prójimo, y mucho menos de las cosas que ambos podamos amar conjuntamente. La unidad entre las personas no es ajena a la diferencia, la contempla y la necesita para existir. Cuando hablamos de unidad, entendemos que hay seres humanos distintos que, en virtud de su libertad, pueden elegir unirse, y es el conjunto de las diferencias alineadas en un objetivo común lo que le da su riqueza. Igual que en un coro es indispensable que haya diferentes tesituras para lograr la armonía. Se unen por las cosas que aman mutuamente. ¿Qué es eso que amamos, que es capaz de unirnos y construir en torno suyo una verdadera comunidad de personas que viven la paz? Nelson Mandela luchó no únicamente en contra de la segregación, no únicamente para que se reconociera la diferencia y la diversidad, se empeñó en construir la unidad de una nación. Tomando igualmente su discurso al recibir el premio Nobel, vemos cómo entiende la necesidad de optar por el valor supremo de la unidad prácticamente como sinónimo de paz. Inicio comillas, el valor de la recompensa compartida, nos dice Mandela, debe medirse por la paz gozosa que triunfará, porque la humanidad común que une tanto a blancos como a negros en una sola raza humana, agregaríamos que la verdadera perspectiva de género debería ser esa: somos género humano, y si lo entendiéramos así, no tendríamos que andar inventando cosas extrañas y cada vez más raras, porque simplemente no sabemos personas. Una sola raza humana. Le han dicho a cada uno de nosotros que todos hemos de vivir como los niños del paraíso.
Por lo tanto, vamos a vivir porque hemos creado una sociedad que reconoce que todas las personas nacen iguales, con cada derecho en igual medida a la vida, a la libertad, a la prosperidad, a los derechos humanos y al buen gobierno. Tal sociedad no debe permitir de nuevo que deba haber procesos de conciencia o que los derechos humanos de cualquier persona sean violados. Tampoco debe nunca suceder que una vez más los caminos hacia el cambio pacífico sean bloqueados por usurpadores que pretenden tomar el poder de la gente en pos de sus propios fines innobles. Se cierran comillas. La construcción de la paz, de una paz que nos cobija a todos, tiene, es cierto, mucho de utopía. Pero a lo largo de la historia hemos visto cómo cosas que parecían un imposible para cierta generación fueron el motor de cambios profundos que pudieron ser alcanzados por otros seres humanos. Además, estamos en Michoacán, la tierra en la que el extraordinario Tata Vasco, tomando un libro, precisamente La Utopía, de Tomás Moro, propuso un cambio cultural al pueblo purépecha, quien, aceptando el reto, se empeñó en un sueño que virtualmente no solo se hizo realidad para ese tiempo, sino que sigue haciendo sonar sus ecos hasta nuestros días. Vasco de Quiroga nos dejó una herencia maravillosa. Nos enseñó que la utopía, basada en la dignidad de la persona, en el trabajo conjunto y comprometido, en el desarrollo justo y en la unidad, es posible. Y si es posible, es un deber moral el pretenderla. Les agradezco muchísimo su atención.